Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Cada año me quedo más alucinada porque cada año veo que venís más. No os debisteis aburrir mucho el año pasado, los que repetís, porque veo que hay caras que se repiten. Y bueno, cuando Chechu me dijo el tema, que era cómo hacer una tesis o un trabajo fin de grado, pues claro, yo no os voy a decir, se lo vais a decir aquí como el trabajo hecho hoy ya, pero sí que hay cosas pinceladas que seguramente no os ha dicho nadie que quiero que os queden un poquito claras, ¿vale? Como no está en el tema, pero también lo digo, hay muchos de vosotros que estáis matriculados en másters, entonces quiero también daros información porque hay puntos que son comunes, estáis terminando un grado, estáis haciendo un máster o bien estáis empezando con la tesis doctoral. Lo primero que os quiero decir es que cuando llegáis aquí al colegio siempre hay como los dos puntos de vista, ¿no? Estáis los de trabajo fin de grado que venís asustadísimos y venís como protestando por todo porque os habéis llegado a una situación en el último año en el que parece que nadie os ha dicho que teníais que entregar un trabajo fin de grado y cómo lo teníais que hacer, y ahora os veis obligados a hacer un trabajo que no sabéis por dónde empezar. Entonces, muchos tenéis muchos problemas, como puede ser, es que me han asignado un tutor y a mí este tutor pues me gustaba más el otro, el tema que me dan pues tampoco no me gusta tanto, y esto es un rollo, y ahora ¿qué hago yo? Y siempre caéis en una desilusión total al principio. Todos esos puntos que vosotros veis como negativos, yo os quiero decir que no son tan negativos, porque a día de hoy, todos los que estáis aquí con un trabajo fin de grado, tenéis un tema, los de la USC y los de medicina tenéis todos un tema, habéis enviado ya un papel a la USC y por lo tanto ya tenéis un trabajo muy definido. Tenéis un tutor aquí en el centro que os ha ayudado, que os ha explicado cómo tenéis que recoger los datos, cómo tenéis que hacer una base, etc. Entonces ya tenéis parte de vuestro trabajo organizado. Y eso es un punto a favor, aunque vosotros lo veáis como una atadura. Después hay otro punto muy a favor vuestra y no de los que están con la tesis doctoral o con los trabajos fin de máster, y por eso he puesto esto de primero es la obligación y luego la devoción, y es que vosotros estáis obligados a hacer el trabajo, porque si no, no sois médicos. Hasta que no presentéis el trabajo, no vais a ser médicos. Entonces, en casa vuestros padres os van a estar diciendo, como no presentes este año en mayo el trabajo, vas a ver, porque otro año no te lo pago de carrera. Entonces estáis muy obligados, muy atados. Y eso os va a hacer también, aunque creáis que no, terminar el dichoso trabajo. Sin embargo, los que venís con la tesis doctoral, al principio, venís muy eufóricos y venís muy contentos, porque venís muy ilusionados porque vais a hacer un trabajo de lo que vosotros queréis y de algo que vosotros pues sentís una necesidad. El tema es que esos momentos de euforia iniciales muchas veces después al final se transforman en desilusión, porque las cosas a veces no salen, pero hay que seguir luchando, o sea, no se puede abandonar en mitad del camino. Es un trabajo duro, pueden ser 2 años dedicados a la tesis o 3 o 4, entonces va a haber momentos en los que esa euforia se os vaya, estéis cansadísimos, las cosas no salen, pues hay que seguir. Con esto quiero decir que, así como los trabajos fin de grado, todos los que hemos hecho aquí en el Colegio de Médicos, el año pasado pasaron 15 alumnos por el colegio, de los 15 alumnos que pasaron, el 100% aprobaron y con notas superiores a 9. Es verdad que yo no puedo controlar todo, porque dentro del trabajo fin de grado vuestro también va la parte de exposición. Si hacéis un PowerPoint feo o el día de la exposición pues no lo hacéis bien, eso os va a bajar nota. Pero por lo general, todo el mundo que entrega un trabajo fin de grado, con el visto bueno de su tutor, termina pasando. Sin embargo, en el caso de las tesis doctorales, yo cuando preparaba la exposición estimaba que un 90% de la gente que se matricula en programas de doctorado no termina su tesis. Y entonces, como yo estimaba, dije, tiene que haber algún estudio a nivel España en el que efectivamente pues me dé una cifra de cuál es la tasa de abandono. Pues a lo mejor os creéis que estoy equivocada, pero antes de entrar el último programa de los másteres que se acabó el DEA,
las cifras de abandono eran superiores al 80% y casi llegaban al 90% de la gente que se matricula en una tesis doctoral y no consigue terminar su tesis doctoral. Pues bien, para no caer en estos errores y dejar las cosas a medias, me veía en la obligación, antes de empezar a explicaros algo de cómo hacer un trabajo fin de grado, de deciros que tengáis cuidado dónde os metéis y por qué os metéis sobre todo. Hoy en día nos ofertan másters en todos los sitios. Nos ofertan másters en universidades, por medio de laboratorios, a los médicos. Entonces, cuando os matriculéis en un máster o en un programa de doctorado, debéis mirar bien dónde os estáis metiendo. Porque muchas veces las asignaturas del máster que vosotros pensabais que iban a ser ideales para vuestro día a día, para vuestra práctica asistencial, os encontráis que no son tan ideales como vosotros pensabais. También los contenidos. Hay mucha gente que se está matriculando engañada en másters, porque los contenidos que se van a dar no es lo que él pensaba. Entonces, informaros bien que el contenido cubra las necesidades que podáis tener. Los exámenes. Hay másters que son muy difíciles de sacar, entonces, si os matriculáis en él, tenéis que ser consecuentes, que vais a tener exámenes que tenéis que estudiar y que tenéis que hacer un esfuerzo. Y el profesorado. Yo, cuando me matriculo en un máster, veo que el profesorado que da la clase, pues que me guste, que tenga conocimiento de la materia en la que me estoy matriculando, que no sean personas pues, que desconocen la materia. Y sobre todo, porque muchas veces os metéis en másters porque pensáis que ese va a ser el paso siguiente a hacer la tesis doctoral y os estáis equivocando, porque ese máster no os da acceso después al doctorado, tenéis que hacer otro. Entonces, intentad mirar bien eso. Con el tema de las tesis doctorales hay otro problema, que muchos de vosotros simplemente queréis hacer la tesis para que os cuente para la OPE. Y yo no sé si habéis leído las convocatorias tanto de medicina como de enfermería, cuánto os cuenta la tesis a día de hoy, que creo que va a cambiar por suerte este año, o sea que eso va a ser otro cambio considerable, pero hasta ahora la tesis doctoral no lo podíais meter como un capítulo más de formación. Iba en el mismo bloque que van los cursos de formación, lo que era antiguamente la FEGAS, o un curso de la Logos que envías online. Entonces, ¿para qué vas a pasar ese trabajo para que te puntúe un punto si ya tienes el punto? Hazlo porque quieres hacer la tesis, pero desengáñate. Otra cosa que sobre todo los médicos desconocéis muchas veces es que el paso para hacer la tesis doctoral no es hacer un máster y luego ya podéis acceder a la tesis. La mayoría de los médicos, con el hecho de hacer el grado en medicina, ser R3, ya podéis pasar a hacer la tesis. Pero ojo, no en todas las universidades y no en todos los departamentos. Porque hay departamentos que tienen másters propios o másters oficiales y que una de las condiciones que le exigen a sus doctores es haber cursado previamente el máster que tienen. Entonces, ya no podríais matricularos. También tenéis que estar muy informados, porque los cambios en la universidad pues son muy repentinos, son continuos, y muchas veces cuando os matriculáis, entráis en un programa, después se cambia en la mitad, después el departamento se fusiona con otro departamento, hay mucho cambio, y tenéis que estar siempre muy enterados. Porque lo que os suele pasar, tanto a nivel Galicia como en Madrid o en otra comunidad autónoma, cada poco tiempo las universidades os exigen subir documentación a unas plataformas web. Dentro de los programas de doctorado tenéis que hacer unos determinados cursos de formación obligatorios antes de presentar la tesis, y lo que os puede suceder es que vosotros os olvidéis de que tenéis que hacer todos esos trámites, que al final son trámites burocráticos que no os cuestan nada, ni os llevan tiempo, y cuando vais a entregar la tesis os dicen, no, es que usted no puede entregar la tesis porque a usted le falta un crédito de libre elección en una materia que tenga que ver con investigación, y sería una pena, ¿no? Entonces, estad muy atentos en qué programas de doctorado, cuáles son las normas, porque eso puede pasar. Y sobre todo, lo que nunca nadie os ha dicho
es que hacer la tesis doctoral no es facilísimo. Os va a suponer esfuerzos personales y a los que tenéis familia, que sois la mayoría, también os va a suponer pérdida de calidad de vida, incluso no poder estar con vuestra familia, sacrificar sábados, sacrificar noches o lo que sea. Pero hay mucha gente con niños pequeños, con 60 años, como decía Chechu, que ha hecho la tesis doctoral y que ha salido de ello. O sea, hay vida después de la tesis doctoral. Pues bien, aunque parezca que os quiero desanimar para que no hagáis la tesis doctoral, solo os quiero prevenir. Entonces, si después de la charla que os he dado aún queréis hacer la tesis doctoral o un máster, el grado lo tenéis que hacer sí o sí, lo siento mucho, pero seguro que diréis, bueno, ¿y si voy, si quiero hacer mi tesis, a quién puedo acudir? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Tendréis muchísimas dudas. Entonces, bueno, todas las dudas que podáis tener no os las puedo resolver hoy. Entonces, pues la más sencilla, ¿de quién me puede ayudar? Bueno, claro, algunos de vosotros conoceréis a alguien que os pueda ayudar. Nosotros aquí en el Colegio de Médicos, como decía Chechu, a día de hoy tenemos un servicio de biblioteca que os ayuda con las búsquedas bibliográficas, con el tema de referencias, y que es José María, tenéis aquí la dirección. Estoy yo que os ayudo en la parte de estadística, de diseño de estudios, en lo que os pueda ayudar en trámites burocráticos, pues también os ayudo. Habitualmente, no sé si este año, creo que sí, seguís con el curso de inglés, que siempre, por ejemplo, me han dicho que le ha sido válido a algunas personas en el programa de doctorado, porque es de la UNED, entonces ya esos créditos que ha cursado en el curso de inglés le han servido para subirlos a la plataforma y que ya tenga los créditos cubiertos. Ahora tenemos un servicio de traducción de artículos y después, si necesitáis ayudas, también el Colegio de Médicos tiene algunas ayudas, pero por ejemplo, hay ayudas que muchas veces quedan desiertas por no enviar el formulario para solicitarla, así que nosotros también os ayudamos. Pues bien, como sabéis, los precolegiados os podéis precolegiar en la página web y después solicitar ayuda y os ayudamos en vuestro trabajo fin de grado. A nivel general, aquellos que ya tengáis la tesis o no la queráis hacer, que tengáis trabajos de investigación, que tengáis trabajos pues, para un congreso o lo que sea, pues también os ayudamos pues, desde la búsqueda bibliográfica, el diseño, los trámites, creación de bases de datos y análisis de datos y resultados. Hoy, para que os centréis un poco, vamos a empezar por donde nunca queréis empezar, que son los trámites burocráticos. Y es cómo se diseña un estudio y cómo se hace un protocolo, y sobre todo los trámites que hay que hacer para poder llevar a cabo un estudio de investigación. De forma global, en la mayoría de los programas de grado, los trabajos que podéis hacer pueden ser revisiones sistemáticas y trabajos de campo, o sea, trabajos de investigación clínica observacionales. En el caso de enfermería también pueden hacer proyectos de investigación, que no sé si es el caso del grado, porque de momento yo no he visto a nadie de grado de medicina que me venga con un proyecto de investigación. La mayoría vienen o con revisiones sistemáticas o con trabajos propiamente de investigación de campo. Bien, con respecto a las revisiones sistemáticas, quería hacer un comentario porque hay alumnos que creen que una revisión sistemática es simplemente buscar 3 artículos en castellano, 4 o 5 y hacer un resumen. Eso no es una revisión sistemática. Para hacer una revisión sistemática, que es lo que más, al principio es lo que más fácil os parece a todos, y después os dais cuenta que no, que es lo más difícil. Para hacer una revisión sistemática, lo primero que hay que hacer es una búsqueda en condiciones en castellano y en inglés. Porque a día de hoy, nadie de menos de 35 años me puede decir que le tiene miedo al inglés. Porque todos estáis matriculados en el FIRST, en el PED, en el Advanced, vais al colegio de idiomas, vais a 20.000 sitios de inglés. Entonces, no podéis tenerle miedo al inglés.
hay que empezar a hacer búsquedas en castellano y en inglés. O sea, ya, eso es indiscutible. Una vez hecha la búsqueda, esta imagen la quité de una tesis doctoral. No sé, seguramente no lo veis, pero esta persona que ha hecho una tesis doctoral sobre revisión sistemática, arriba de todo pone búsquedas globales, artículos revisados, 3.313. O sea, se han leído 3.313. Una vez que se han leído esos 3.313 artículos, ha desechado 936 por estar duplicados, que ya me diréis vosotros cómo tienes 3.100 artículos encima de una mesa y desechas 936, que no es tan sencillo, ¿eh? Solo ese trabajo. Y al final, de esos 3.000 y pico, se queda con 11, porque es los que cumplen sus criterios de inclusión. Ya nos está pareciendo tan fácil, ¿verdad? Bien, pues además de analizar los artículos, leerlos, hay que hacer tablas como estas, que son resúmenes de toda la información. Bueno, esta me la he inventado yo, ¿eh? Esto no es de ningún sitio. Hacer un resumen de la información que hay en esos artículos. ¿Quién es el autor? ¿En qué año está la publicación? ¿Cuántos fallecieron y estaban con tratamiento? ¿Cuántos estaban vivos sin tratamientos? ¿Cuántos eran el total de pacientes en cada grupo? Hay que hacer unas tablas con un resumen claro de esos artículos que han cumplido mis criterios de inclusión. Y ya, al llegar al metaanálisis, hay que hacer análisis estadístico de esos artículos, siempre que se pueda, porque si solo nos quedamos con 3 artículos que evalúan, por ejemplo, imaginaros, el fármaco A con respecto al fármaco B, eficacia de un fármaco A al fármaco B, y los 3 artículos, en los 3 me aparece que el fármaco A es mucho mejor que el fármaco B, no podemos llegar a un metaanálisis, porque ni por número ni por resultados variados podemos hacerlo. Y hay que hacer los gráficos correspondientes, que son la prueba de heterogeneidad de Persimonien, la prueba de Beck, la de Eger, un forest plot, un gráfico de Galvay y un gráfico de embudo. Eso como mínimo. Entonces, no es tan sencillo. Vale, ¿qué es lo que sucede cuando lo que queréis hacer son el otro tipo de trabajos? Realmente, cuando vosotros queréis hacer un trabajo de campo, tenéis que empezar siempre por hacer un proyecto de investigación, por hacer un protocolo, para después llegar al trabajo de campo. Y pues yo os quiero dar aquí un par de pinceladas que básicamente van a ser trámites burocráticos. Para los que estáis en el grado, ya os dije que tenéis el tema ya decidido, o sea que ahora esta parte ya os la podéis saltar, porque no tenéis que pensar en un tema. Pero hay mucha gente que quiere hacer un trabajo, pues ya no tesis, ya no estoy hablando de tesis o trabajo fin de máster, sino un trabajo pues, para presentar en un congreso. Lo primero que tiene que hacer es pensar en qué tema, y eso es lo más difícil, aunque penséis que es fácil. ¿Qué pasa? Hay gente que dice que no le salen las ideas, que él no tiene ideas, pues que es que no se me ocurre nada. A ver, las ideas, tú no te levantas una mañana de la cama y dices, voy a hacer una tesis doctoral sobre colitis isquémica. No, tú eres un médico que todos los días lo que ves en tu consulta son pacientes con colitis isquémica, estudias muchísimo sobre ese tema y te gusta, y al final decides hacer una tesis doctoral sobre colitis isquémica. No se me ocurriría que una persona que trabaja todo el día en enfermedades autoinmunes me diga que quiere hacer una tesis doctoral en cáncer de colon. No pega. Entonces, muchas veces esas ideas salen de vuestro trabajo, los que estáis trabajando, los que sois médicos ya, pero hay otras veces que esas ideas no os van a surgir, o bien porque no estáis trabajando, como es el caso de los grados, pero sí que os pueden surgir cuando leéis artículos de investigación. Porque siempre me decís lo mismo, mira lo que está publicado aquí en la revista española de medicina de familia. Esto también se me ocurría a mí. Sí, pero no se te ocurrió. ¿Alguien se te quitó la idea antes? Pues bien, una vez que tenemos una idea de lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a hacer, tenemos que escribirla.
siempre cometéis el mismo error, y es que queréis desde un principio hacer las cosas muy perfectas y con un vocabulario muy complejo, y es mejor que cuando empecéis a tener una idea sobre qué hacer una investigación, lo escribáis todo de una forma muy sencilla. Después ya podréis ponerlo bonito y ya le podréis dar el formato, esos nombres que os gustan tanto de estudio observacional, prospectivo, de cohortes, de casos y controles, todo eso lo ponéis después. Empezamos por lo más sencillo. Vosotros escribís la idea en un lenguaje claro y conciso. Otra cosa que os suele pasar es que cuando tenéis una idea, os vais siempre al ensayo clínico. ¿Qué pasa? Que yo si hago un ensayo clínico yo tengo que pagar un seguro. Y eso tiene un coste elevadísimo. Entonces, yo no voy a tener medios económicos para hacer frente a un ensayo clínico. Porque vosotros tenéis metido en la cabeza esa pirámide famosa en la que, a ver si la tengo aquí, después os la enseño, esa famosa pirámide con esos ensayos clínicos en la punta, que eso es lo máximo de lo máximo. Pues no, vosotros no podéis hacer ensayos clínicos, vosotros vais a hacer estudios observacionales, que es lo que podemos hacer en nuestro área. Y eso no significa que vuestro estudio sea peor que un ensayo clínico. Muchas veces los ensayos clínicos no son tan buenos. ¿Vale? Y sobre todo, bueno, en el tema de las tesis se espera que hagáis algo un poco original, ¿no? Que seáis originales, que no sea lo de siempre. Una vez que tengáis pues ya un poco claro cómo queréis hacer, cómo vais a coger los pacientes o sobre qué tema vais a trabajar, es cuando aquí debéis ajustar el tipo de estudio que más os convenga. ¿Qué sucede? Vosotros cuando tenéis una idea, lo primero que pensáis es, vale, voy a recoger pacientes. Vosotros no podéis llegar el primer día que tenéis una idea y recoger pacientes. La ley de investigación clínica que tenemos vigente nos dice que cada vez que queremos hacer un estudio con pacientes, nosotros tenemos la obligación de solicitarle al CEI que nos dé la aprobación para la realización de este estudio. Y esto os cuesta mucho entenderlo. Sobre todo a los del grado, porque nos lo han dicho durante el tiempo que os han formado en la facultad, nos han dicho que para hacer trabajo fin de grado todos tenéis que tener un papel que es precisamente la aprobación del CEI. Pero esto se complica un poco más, porque si vosotros recogéis información en vuestro trabajo fin de grado, en vuestra tesis, en vuestro trabajo fin de máster, sobre algún medicamento o producto sanitario, antes de mandarle los papelitos todos, que os voy a explicar hoy cómo se hacen al CEIC, el protocolo de investigación se lo tenéis que enviar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para que ellos os digan qué tipo de estudio es el vuestro. Eso que se llama clasificación de los estudios. Os voy a poner un ejemplo. Yo tengo pacientes con cáncer de colon, por ejemplo, y quiero ver si se infectan más en el primer año tras la intervención los que son intervenidos por la técnica A o por la técnica B. Pero yo a esos pacientes les he recogido pues desde factores de riesgo cardiovasculares y les he recogido un simple ejemplo. Toma estatina, sí o no. Toma aspirina, sí o no. Por recoger esa variable que es toma aspirina, que es un medicamento o cualquier medicamento que simplemente sea toma aspirina sí o no, y no la marca de la aspirina que la va a tomar o la dosis, por ese hecho yo tengo que solicitarle a la Agencia Española del Medicamento que diga, que me manden un papel que yo la información que recojo sobre ese medicamento no es que me interese para saber si la técnica A es la mejor que la técnica B, simplemente es pues porque la necesito para saber qué características tienen mis pacientes. Por eso es necesario, ¿vale? En todos los casos. Una vez que la Agencia Española me envía ese papel, yo le tengo que enviar al Comité de Ética, en este caso el de Galicia, ese papel de la Agencia Española del Medicamento, conjuntamente con todos los documentos que hoy os voy a explicar que tenéis que enviar.
Entonces, empezamos. Tenemos que crear un protocolo. Cuando hacemos un protocolo, tanto sea para el CEIC como sea para trabajar nosotros en un tema o una investigación conjuntamente con otro hospital o solos, nosotros en ese protocolo debemos tener una serie de información. Ese protocolo nos debe decir, pues, qué pacientes voy a reclutar, cómo los voy a recoger, de qué hospital los voy a recoger, toda una serie de información que, y el CEIC, por ejemplo, os exige que vaya en este orden y que tenga todos estos apartados, ¿vale? Yo os voy a remarcar los apartados, pero de todas formas, quien quiera me manda un correo y yo le envío un ejemplo de protocolo, le envío toda la documentación que os voy a dar hoy. Lo primero, un protocolo tiene que tener un título. El título tiene que ser relacionado con el trabajo que voy a hacer. Va a tener un investigador principal. En el caso de los grados, el investigador principal no sois vosotros que hacéis el trabajo de grado. El investigador principal es vuestro tutor. Y si el tutor, los que tenéis tutor en Orense y hacéis el trabajo en Orense, deberíais poner como vuestro investigador principal el tutor que tenéis en Orense. Como investigador colaboradores podéis ir vosotros, porque sois alumnos de la USC y ponéis que sois alumnos de la USC. Y pueden ir, pues si tenéis otro tutor en Santiago, podéis ir otro tutor en Santiago o otro compañero que queráis. En el caso de que hagáis la tesis doctoral, yo os recomiendo que el investigador principal que os pongáis vosotros y en colaboradores que pongáis a vuestros tutores, ¿vale? Pero es una recomendación mía. Sé que ha habido algunas personas que han tenido problemas, no sé exactamente si con el CEIC, si con el hospital, que son residentes y han enviado un protocolo y les han dicho que no podía figurar como investigador principal esa persona porque era residente. Yo no estoy de acuerdo porque en la etapa de residente, vosotros una de las obligaciones que tenéis es investigar y hacer incluso la tesis doctoral, entre comillas lo de obligación, pero bueno, entonces yo ahí lo comento, pero yo creo que en el caso de una tesis doctoral o de un trabajo que hagáis vosotros debéis ser los investigadores principales, excepto el caso de los trabajos de grado. Es mi opinión, ¿eh? Vale, lo siguiente que tenemos que poner en un protocolo, sobre todo los del CEIC, pero vale, esto es válido para todos, es una introducción. En esta introducción debemos hacer una revisión bibliográfica. Esto es muy interesante porque ya me ha pasado más de una vez que viene una persona, sobre todo un alumno, el año pasado me pasó con una chica que venía con un trabajo fin de grado y decía, es que no hay nada escrito sobre eso, y había otro trabajo hecho en el CHU además sobre el mismo tema. Entonces tenéis que leer, porque a lo mejor ese trabajo que queréis hacer vosotros ya está hecho y no vais a hacerlo dos veces. La revisión bibliográfica, vuelvo a repetir, en castellano y en inglés. Vale. Para el comité de ética, y esto es muy importante, tenéis que pensar que la introducción que vais a escribir tiene que estar escrita en un lenguaje muy sencillo y muy claro. ¿Por qué? Yo no sé si conocéis quiénes son los miembros del comité de ética, pero dentro de un comité de ética hay gente que es médico, hay gente que es enfermero o enfermera, pero es que hay trabajadores sociales y economistas. Entonces, ¿os imagináis que le estéis contando cómo se hace un determinado tipo de intervención quirúrgica a un trabajador social? No se va a entrar de nada. Entonces, la introducción para el CEIC, muy sencilla. Yo os pongo un ejemplo de lo que puede ser aquí. Los que me conocéis sabéis que soy anti-letra en las diapositivas, pero hoy os tengo que poner letra. Yo lo que siempre os digo es, bueno, os ponedle la patología, lo que sea, la enfermedad, es una enfermedad crónica tal, le contáis algo de la prevalencia, le contáis algo de los tratamientos, si es que os vais a centrar en los tratamientos, pero todo con un lenguaje muy sencillo, ¿no? A partir de la introducción de los nuevos fármacos se ha demostrado que esos nuevos tratamientos mejoran no solo la supervivencia de los pacientes, sino también su calidad de vida, por ejemplo.
Yo creo que esto lo puede entender cualquier persona. No hace falta ser médico, ni hace falta ser enfermera, pues para entender esto. Hay en algunos, sobre todo los que os piden un protocolo para, no sé, para enviar a un premio, para solicitar una ayuda, muchas veces os solicitan que escribáis justificación del estudio e hipótesis. El Comité de Ética sí que solicita un poco de justificación, pero a mí me gusta ponerla, esto es un criterio personal, ya en la introducción, al final de la introducción, cuando yo le cuento de qué voy a hablar, de qué voy a hacer mi trabajo, lo que hay escrito, pues siempre un párrafo que diga, pues, en nuestro área sanitaria se desconoce pues, cuál es la prevalencia de dicha enfermedad, por lo tanto consideramos necesario hacer un estudio, ¿vale? Algo así. Lo que tiene que ir son los objetivos, esto sí o sí, siempre tienen que ir los objetivos. Los objetivos siempre tienen que ser muy claros y muy concisos y muy directos. No, el otro día me decía un residente, me decía, me han quedado los objetivos muy a lo Chávez, porque era como un rollo tremendo, pero no se entendía nada. Entonces decía, esto queda muy a lo Chávez. Pues yo creo que esto se entiende, ¿no? Determinar la prevalencia de una determinada enfermedad en población adulta sana. Yo creo que eso se entiende como objetivo y es sencillo. O comparar la técnica A con la técnica B. Bueno, dentro de material y métodos, volvemos a lo que os dije antes. A vosotros os gusta mucho poner prospectivo, retrospectivo, observacional, casos y controles. Y el fake no le importa tanto que el estudio le pongáis casos y controles, cortes o lo que sea, sino que quede muy claro cómo vais a recoger los pacientes y que quede muy claro de dónde vais a recoger los datos de los pacientes. Entonces, no les importa que le pongáis títulos. Si se los queréis poner, esas etiquetas se las ponéis. Pero es mucho más, no sé, útil para ellos conocer, pues, se recogerán todos los pacientes mayores de 18 años que hayan ingresado en la planta de cirugía en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2017. Eso es lo que quieren escuchar ellos, no quieren tanto título. También les importa mucho cómo os vais a captar, porque hay algo que tenéis que saber. Vosotros no podéis llamar a los pacientes a casa y decirle, mire, es que yo estoy haciendo un estudio porque estoy en el trabajo fin de grado, entonces voy a coger sus datos y usted me viene por aquí por el hospital y me firma el papelito. No, tú no puedes hacer esto. Ni tú para el trabajo fin de grado, ni para el trabajo fin de máster, ni para la tesis doctoral. Tú tienes que aprovechar que el paciente acude a tu consulta porque va a hacerse una revisión, pues porque se ha operado de cáncer de colon y sabes que tiene programadas cada 3 meses una consulta en oncología. Pues tú vas a la consulta de oncología, pones de colaborador a la oncóloga que lo lleva o al oncólogo que lo lleva y cuando va a la consulta le dices, mire, es que estamos haciendo un estudio, ¿le importa firmarme el consentimiento informado? Y le informas de que va a ir el estudio. Eso es como se hace, o como se debería hacer. Tampoco les gusta al fake que llaméis por teléfono a casa de los pacientes y le hagáis entrevistas telefónicas. Eso tampoco le gusta porque entienden que es molestar. Y sobre todo, puede molestar en el caso de pacientes fallecidos. Y suele molestar, porque imaginaros que os llaman a casa y os preguntan, mira, quería hablar con fulano, no, mira, es que acaba de fallecer, ¿no? Es un poco fuerte. Entonces, siempre, esos son puntos que ellos quieren ver ahí en el comité de ética. Lo que os decía, de los niveles de evidencia. Esto después, una vez que tenéis escrito todo esto, tenéis claro, si a mí me parecía que el estudio era de casos y controles, no, al final era de cortes, ¿no? Pues no, pues, y si le ponemos que es un estudio con recogida de datos retrospectiva y seguimiento prospectivo, no, pues me gusta más, estas cosas las ponéis después si queréis, y si no queréis, al CEC tampoco no le importa. Bueno, una vez que tenemos el tipo de estudio que vamos a hacer, es muy importante los criterios de inclusión de los pacientes y los criterios de exclusión. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor estoy metiendo
pacientes en un estudio que ya sé, porque lo dice la literatura, que ese estudio me va a estar sesgado, porque esos pacientes no los podría haber metido. O sea, no tiene sentido meter un estudio de mortalidad a 5 años de cáncer de colon, supongamos, a un paciente que tiene la mala suerte que se le diagnostica en el medio, pues a lo mejor un cáncer de páncreas, porque ya sabemos que se nos va a morir muy pronto. Entonces, a lo mejor ese paciente lo tenemos que eliminar. Esas cosas que vamos viendo, que también, no es que os venga a la cabeza ahora, pero lo vais a ir viendo a medida que leáis otros estudios, que siempre excluyen a los mismos. Entonces, siempre hay que poner criterios de inclusión, qué tipo de pacientes se seleccionan y qué pacientes se excluyen del estudio. Hay 3 casos que suelen darse casi siempre. No se suelen recoger individuos menores de 18 años, salvo que estemos haciendo un trabajo con niños, en edad pediátrica. No tiene sentido que un pediatra elimine a los menores de 18 años, porque si no, no podría hacer estudios. Pero lo normal es, cuando estamos hablando, pues, no sé, de patologías de adultos, siempre es eliminar a los menores de 18, porque dan problemas en el sentido de que no solo el niño tiene que firmar, sino que el padre del niño también tiene que autorizar para que el niño entre en el estudio. Entonces es un poco lioso. Entonces se suelen eliminar. También se suelen eliminar las embarazadas. Tenéis una compañera que tiene que hacer un trabajo sobre embarazadas, no las va a eliminar a todas. Entonces, las embarazadas por lo general se eliminan. No va a ser normal, por ejemplo, en un trabajo de cáncer, tener una embarazada. No es normal. Pero bueno, si lo tuvieseis, tendríais que excluirla. Y lo que siempre hay que poner en criterios de exclusión, siempre, y no puede faltar, es esto. Pacientes que no aceptan entrar en el estudio tras leer el consentimiento informado. Si un paciente no quiere que les recojan los datos, vosotros no sois quien para recoger los datos, porque los datos ni son del Sergas, ni son vuestros, ni son del servicio, los datos son del paciente. Y el paciente es quien autoriza que tú entres en su historia y recojas los datos, ¿vale? Bueno, otro punto que siempre os suele dar problemas es el tamaño muestral. Este es un punto que siempre separa el comité de ética. En el cálculo del tamaño muestral tiene que aparecer justificado. Tú no puedes recoger 50 pacientes porque te apetezca, o 450. Tú tienes que justificar por qué necesitas molestar a 450 personas que te van a firmar el consentimiento informado y no a 150. Y lo justificas haciendo un cálculo, pues yo por ejemplo lo suelo hacer en equidad. Pero es verdad que muchas veces para cálculos más complejos pues a lo mejor se necesitan otros programas como puede ser Stata. Pero bueno, esta es una justificación, ¿no?, que he hecho. Pues suponiendo que de las 2.000 personas, 2.900 personas de Orense, pues el 50% fallecen antes de los 10 años. Bueno, pues para esta precisión y para este intervalo, para este nivel de confianza, pues necesitamos 457. Y debe ir el texto que os he redactado ahí, ir acompañado de esta salida de equidad, porque ellos quieren ver que efectivamente tú el cálculo no te lo has inventado. Vale. También dentro de material y métodos debéis poner las variables que vais a recoger. Ojo, vosotros no podéis recoger ni el nombre de la persona, ni el número de historia clínica, ni el número de teléfono, ni la calle donde vive. Esos son datos personales. Hay unas formas de recoger los datos que, bueno, os las explicaré en otro momento cuando vengáis, pero esos datos nunca pueden aparecer en una base de datos, ni el número de historia clínica ni los nombres. Y también os suelen pedir análisis estadístico, que suele ser, pues, como una idea de los análisis que vais a hacer con los datos que vais a tener. Pues casi siempre es lo mismo, ¿no? Se realizará un análisis descriptivo de los datos, donde las variables categóricas se mostrarán como frecuencias y porcentajes, y las variables continuas, pues como media, desviación típica, mediana, mínima y máxima. Bueno, mucho más. Pero bueno, suele ser un párrafo que se escribe. Debe aparecer un apartado que es aspectos éticos, donde se deben citar todas las leyes que están actualmente en vigor con respecto a la investigación clínica, que es como un polimerio, que claro, no os las puse aquí, pero el que las quiera yo se las paso.
Y también debe aparecer un presupuesto en la memoria económica. Dentro de ese apartado de presupuesto y memoria económica, habitualmente, como vosotros lo que hacéis es recoger vosotros los datos y analizarlos vosotros y no gastáis ni recursos del hospital, ni gastáis nada, siempre se suele poner una frase, ¿no? Del estudio no acarreará gastos a mayores, exceptuando pues, los de data manager y análisis estadístico, que son asimilados por los propios investigadores. Y finalmente, una bibliografía donde todo lo que habéis puesto en introducción, no sé si habéis fijado que yo le he puesto 1, 2, 3, todo eso que he puesto en introducción debe ir referenciado en la bibliografía. Y vuelvo a remarcar, bibliografía sacada de PubMed y de revistas pues, con un poco de impacto, ¿no? Bueno, tenemos el protocolo listo. Ahora tenemos el protocolo. ¿Qué sucede? Que además del protocolo, tenemos que enviar toda esa documentación. Una solicitud de evaluación, un compromiso de los investigadores principales, el currículum del investigador principal, un compromiso de investigadores colaboradores, justificante de pago, exención de tasas y el consentimiento informado en castellano y en gallego. Esto no es más que rellenar papeles. Hay unos, si entráis en la página web del Comité de Ética, para buscarlo, lo mejor es que pongáis Comité da Ética de Galicia o algo así, que veáis antes, que si ponéis simplemente CAEI con CEIC. Tenéis unos formularios en función del tipo de estudio que hacéis, porque no es lo mismo, hay papeles de estos para ensayos clínicos y hay papeles que hay que rellenar pues si hacéis un estudio observacional. Y a rellenar, y tampoco no es tan difícil, porque es rellenar vuestros datos, un teléfono de contacto. Cuando lo más difícil de todo esto, creo que es un puntero, ¿no? Es un puntero, ¿no? ¿Cómo tiene? Ah, vale. No sé si os fijáis, esta parte de aquí donde pone código de protocolo, versión de protocolo, no sé si lo veis, la parte, los de ahí, ¿lo veis? Esta parte de aquí donde pone código de protocolo, versión de protocolo, eso es casi lo más difícil. El código de protocolo es un código que os inventáis vosotros. Si yo hago un estudio sobre preeclampsia en Orense, pues a lo mejor yo me invento un código que es pre-O-17 y le pongo ahí ese código que me acabo de inventar. Es inventarse un código que le queréis vosotros dar al estudio. La versión del protocolo, la primera vez que la enviáis es la versión 1 y el resto son vuestros datos, que tampoco tiene mayor dificultad. Lo mismo el compromiso del investigador principal, que ya decimos que es la persona que... Aquí volvemos a repetir los mismos datos. Bueno, no tiene mayor complicación. El compromiso de los investigadores colaboradores es un copia y pega, solo que si antes poníais al tutor de vuestro trabajo como investigador principal y ahora aquí, pues pondréis vuestro nombre. Y la exención de tasas, que yo los tengo, todos estos documentos los tengo en documentos en Word separados, y lo mismo, es rellenar. Por trabajar en la universidad, por trabajar en el hospital público, estáis exentos de pagar tasas al FEI porque se evalúe un trabajo. Entonces simplemente es poner don el investigador principal, solicita la exención de tasas porque está laboralmente vinculado, pues en este caso yo puse Óxido Ourense, pero puede ser a la Universidad de Vigo o a la Universidad de Coruña. Vale. El consentimiento informado también os suele dar bastantes quebraderos de cabeza, porque muchas veces no sabéis, no ubicáis bien para qué va a ser el consentimiento informado. El consentimiento informado es para dar al paciente. Entonces, el paciente, podéis tener un paciente con un nivel cultural altísimo, un paciente que sabe, cuando le habláis de una determinada patología, comprende esa patología, comprende los términos médicos, pero lo más probable es que tengáis pacientes pues, que no comprenden la terminología de la que estáis hablando y no comprenden nada. Entonces tenéis que usar un lenguaje muy sencillo, muy de andar por casa, para redactar todos estos papeles. Estas plantillas también están en la página web y vienen así como azulito por el medio. Porque, bueno, yo os he puesto un ejemplo, ¿no?
¿cuál es el propósito de este estudio? Pues yo le digo, bueno, pues este estudio se realiza para conocer aspectos desconocidos de la enfermedad que sea. Deseamos conocer si usted ha mejorado desde que ha comenzado a tratamiento con lo que sea, ¿no? Eso yo creo que lo entiende cualquier persona. Lo mismo, ¿por qué me ofrecen participar a mí? Pues usted está invitado a participar porque usted tiene la enfermedad que sea. Y así con cada una de las preguntas que os van poniendo ellos tienen una plantilla y tenéis que responder a todas. Hay preguntas que ya no tenéis que responder, simplemente tenéis que cortar o dejarlas tal cual, porque ya os las han cubierto los del propio CEI. Lo que sí es importante es que sepáis que este documento lo tenéis que entregar en castellano y en gallego, porque habrá personas que solo entiendan castellano, pero también habrá personas que solo entiendan gallego. Ahora ya tenemos todo. Hemos cubierto todos esos papeles que os he dicho. Entonces, el protocolo, solo el protocolo, se lo enviamos a la agencia. La agencia, si es necesario, claro, si no es necesario porque no recogemos información de fármacos, no se lo enviamos. La agencia nos da la clasificación, el papelito con la clasificación. Le enviamos todos esos papeles que hemos visto conjuntamente con el papel de la agencia al CEIC. Y una vez que el CEIC me devuelva la aprobación, es cuando yo puedo empezar a reclutar pacientes. Pero solo cuando el CEIC me dé la aprobación, porque a lo mejor yo estoy haciendo algo fuera de lugar o me estoy extralimitando de mis funciones. Entonces pues ya podemos recoger los datos y crear la base de datos. Obviamente yo no os voy a explicar ahora cómo hacer una base de datos, ni os me voy a poner aquí, porque ya llevamos una hora a explicaros. Solo os digo, así muy por encima, que los que os manejéis bien con Excel podéis hacer la base de datos en Excel, acordaros de codificar los datos, por ejemplo, 0 hombre, 1 mujer, 0 no, 1 sí, 1 bajo, 2 intermedio, 3 elevado, lo que sea, si se os da bien el Excel. ¿Que sois más avanzados y se os da bien XPSS? Pues hacéis la base en XPSS, que ya os va a costar un poco más. Y para los que sois muy novatos y esto os pilla, vamos, a años luz, pues podéis venir por aquí y tenemos la solución, que es los formularios de Google. Os creamos un formulario de Google a vuestra medida y vais clicando, vosotros tenéis un enlace, vais metiendo los pacientes, pues clicando en las ventanitas que sean o escribiendo lo que sea. Este es un ejemplo, bueno, saqué así los pantallazos para que lo veáis. Una vez que tenemos la base de datos, no es ya ponernos a analizar, porque hay que mirar si efectivamente, mirad, los datos están bien metidos, porque es normal que os equivoquéis. A lo mejor queréis meter 11 y le dais 3 veces en vez de 2 y metéis 111. Entonces hay que mirar bien los datos. Muchas veces metéis unas variables al final, no nos gustan cómo quedan. Imaginaros, metéis la glucosa, no nos gusta cómo quedan los análisis, pues la recodificamos en glucosa elevada o glucosa baja, lo que sea, y después cuando hacemos el análisis estadístico. ¿Por qué os he dado tanto aquí la lata con el dichoso comité de ética? ¿Qué voy a sacar yo de todo esto? Bueno, pues tú vas a pasar ahora, hasta Navidades, un trabajo tremendo en mandar todo esto al comité de ética. Pero, sobre todo para los que estáis en el trabajo fin de grado, os va a venir genial. Porque el día que empecéis a escribir el trabajo, todo esto que habéis escrito para el CEIC ya lo tenéis hecho. Y ya no lo tenéis que volver a repetir. Porque en la introducción va a haber cosas que ya las podéis utilizar, sobre todo la revisión bibliográfica. Los objetivos los tenéis escritos, no os preocupéis. El material y métodos, igual. Los aspectos éticos, ya los teníais. El tamaño muestral. El análisis estadístico, la parte de redacción del tipo de análisis que vais a hacer, se modificará un poquito, pero casi todo lo vais a usar. Y la bibliografía. Por tanto, habéis hecho un trabajo que me habéis puesto mala cara al principio, pero os está ayudando, porque cuando lleguéis a mayo, toda esta parte va a ser cortar, pegar, cortar, pegar, cortar, pegar. Y lo mismo para las tesis doctorales o para cualquier trabajo de investigación. Esto ya tiene más que ver con lo privado, pero en general. En todo trabajo, cuando presentamos, siempre hay que hacer al inicio un resumen
Creo que este año vuelven a pedir otra vez el resumen en 3 idiomas en la USC, en castellano, gallego e inglés. Hay que hacer la introducción, poner los objetivos, material y métodos, los resultados, la discusión, conclusiones y bibliografía. Pues bien, ya tenéis el trabajo ya planeado, ¿no? Ya no tenemos nada más. ¿Con qué os tenéis que quedar de todo esto que os he intentado meter en la cabeza? Bueno, pues que lo principal es que hagáis una buena búsqueda. Yo os diría que de ahora en las Navidades os pongáis con la búsqueda bibliográfica y que empecéis a escribir la introducción. Porque después a última hora tenéis todo un poco más os va a venir la prisa porque creo que aún tenéis a lo mejor algún examen, alguno de vosotros. Entonces, en Navidades intentad darle caña a esta parte. Diseñad bien el estudio. Tened en cuenta que a lo mejor, por no haber seleccionado bien los pacientes, por no haber elegido bien cómo, dónde, el periodo de tiempo, vais a tener problemas. Entonces, pensad que la selección de pacientes tiene que estar muy clara y estar muy bien definida. Tenéis que redactar correctamente. Esto suele costar también bastante. Hay que redactar. Para redactar bien un trabajo de investigación tenéis que leer artículos, porque no es como redactar pues una novela. Cambia bastante. Y sobre todo, redactar de una forma clara. Y que cuando hagáis tanto cuando hagáis el protocolo como cuando hagáis el trabajo fin de grado, la tesis, cualquier persona que coja vuestro trabajo después de vosotros y quiera hacer un trabajo similar, tiene que ser capaz de replicarlo en las mismas condiciones. Es muy importante que depuréis los datos, vuelvo a decirlo, porque después aparecen creatininas fuera de lo normal, que no sabemos de dónde salen y es porque os equivocasteis vosotros en meterlas, porque nos equivocamos todos, o sea, no es que os equivoquéis vosotros, es que nos equivocamos todos porque le damos y nos metemos mal. Cuando hacemos los análisis estadísticos siempre os empeñáis en hacer cosas raras. Esto ya va para los más avanzados, los que estáis de tesis. Queréis hacer análisis ya más de un nivel superior y lo mejor de un análisis, de un trabajo de investigación es el análisis descriptivo. Ahí, eso tiene que ir siempre, en una tesis doctoral, en un trabajo fin de grado. El descriptivo es lo más importante de un trabajo. Es donde realmente vemos las características de los pacientes que hemos metido. Así que tampoco nos hace falta tanto análisis, sobre todo para los de grado, centraros en el descriptivo. Y en el momento de la discusión tiene que estar justificada. Vosotros no podéis decir que el tratamiento A va mejor, porque sí, tenéis que justificar cuál es la causa de que el tratamiento A vaya mejor que el tratamiento B, porque los pacientes que reciben un tipo de terapia van mejor que otros. Y tenéis que justificarlo y eso está en la literatura, volvemos a lo mismo, en la lectura de bibliografía. Y en las conclusiones, en el apartado de conclusiones, las conclusiones no pueden ser, aquí ya no hay literatura, aquí ya es directo. Las conclusiones son, la prevalencia de la enfermedad en Orense es del 15%. Se acabó, esa primera conclusión, no hay más vueltas. Por último, si queréis ayuda, ya sabéis dónde estamos, que os podemos ayudar con todo. También tenéis aquí el correo de José María, como el mío. Y como os he dicho el año pasado, y os digo siempre, sobre todo, sentidiño común, que es el menos común de todos los sentidos. ¿Vale? Y muchas gracias. Sobre todo para los más apurados, que son los de grado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda el CEI en darnos aprobación? ¿Cuánto tiempo tarda la EMS en darnos...? Mira, la Agencia Española del Medicamento puede tardar un día, 2 días, a lo sumo una semana.
Por lo general, me ha pasado de enviar el protocolo por la mañana y por la tarde contestar. Ese es el papel con su tipo de descripción. Es rapidísimo. El CEIC depende. El CEIC se reúne una vez al mes. Tenéis en la página web cuándo se reúnen y hasta cuándo admiten la documentación para esa reunión. Entonces, si ellos admiten la documentación hasta el día 5 para la reunión que tiene lugar el día 10 y tú le envías la documentación el 9, ya sabes que tienes que esperar un mes. Entonces, muchas veces el tema es ese, saber cuándo se reúnen, cuándo termina el plazo de esa convocatoria y enviarlo en ese plazo. Entonces ya te entra en ese plazo. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces hay que reconocer que enviamos las cosas mal, enviamos las cosas poco claras y ellos, claro, nos envían de vuelta el papel diciendo, oiga, usted aquí no me está explicando cómo, por ejemplo, sobre todo el tema de cuándo va a firmar el paciente, cuando acude a consulta, ¿de qué? ¿Y por qué lo vas a explicar tú en tu consulta? No, mire, es que este paciente se sigue por práctica clínica habitual cada 3 meses en el servicio de interna. Entonces nosotros cada 3 meses vamos a ver el paciente, por eso lo vamos a reclutar en esa cita que tiene concertada con nosotros. Y eso es lo que te pide muchas veces, son las aclaraciones que te pide. A veces, pues eso, es tema de redacción, porque muchas veces no redactamos claro. Yo siempre le digo, cuando tengáis ya cuando sois expertos, ¿no? ya hacéis muchos trabajos, dale el protocolo que tú tienes o dale el trabajo que tú tienes a otro compañero a ver qué entiende él. No le expliques de qué va el trabajo. Dale el protocolo y pregúntale a él si entiende lo que tú quieres hacer. Porque a veces nosotros redactamos y nos creemos que se entiende. Pero tú, yo te doy aquí el papel y me dices tú, pues yo aquí no entiendo si el paciente lo vas a coger al día siguiente de operarlo o bien lo vas a coger en el seguimiento. Claro, entonces eso es lo que te pide, ¿vale? Pero si todo va bien, en un plazo de un mes tendríais que tener el papel. Y ese planteamiento que has hecho de no recoger los datos hasta tener el papel puede asustar muchísimo a gente que veo por ahí y por ahí, ¿no? Realmente la gente está cogiendo los datos. ¿Vale? Claro, es que el problema es... A ver, no hay más remedio. El problema es que hay un mito por detrás que dice, el mito dice que en estudios observacionales o en estudios en los que recogéis información de la historia clínica del paciente, vosotros no le tenéis que pedir que el paciente os firme. Y eso es un mito que se ha creado de años atrás. Eso dentro de unos años creo que va a cambiar porque entramos dentro de la normativa europea, creo que va a ser sobre el 2020. Entonces sí que la normativa europea como que es un poco más laxa y dice que en estudios observacionales en los que tú no haces nada más que recoger datos, sí que puedes recoger datos. Pero aún nos quedan pues 4 o 5 años por delante hasta que esto entre en vigor y es lo que hay. Entonces parece que todos los años vienen los de grado y todos los años estamos con lo mismo. Y me canso de repetir que tienen que pedir el CEIC. El problema es que muchos de los grados se creen que lo que yo les digo, pues ¿qué es eso? Que son paranoias mías, que les exijo yo el CEIC, yo no quiero el papel para nada. Yo no los voy a evaluar, pero puede ser un criterio para tener un suspenso en un trabajo fin de grado. Entonces, yo no me arriesgaría a suspender el trabajo fin de grado por no enviar estos papeles. Entonces, es que si quieres ir a, por ejemplo, a documentación clínica, a revisar estos detalles, no te dan permisos en pies. Es que clase. Claro, el tema es que cuando tú tienes los datos iniciales, porque son datos más recientes, ya puedes, ¿no? Pero que es el caso de lo que hacen los de grado. Pero en tu caso fue eso, por ejemplo, a ti no te dejaron porque no tenías el papel. Y el gerente para dar el visto bueno pidió el CEIC. Claro, es más, si no es una observacional, tranquilo, exactamente eso, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Sí. ¿Es una observacional? Sí, o sea, ella no hizo nada más. Por cierto, una cosa, si alguien se está pasando por la cabeza matricularse en la tesis y se cree que lo del CEIC, vuelvo a decir, es una paranoia mía, le diré que la Universidad de Vigo, la de Santiago, la de Coruña, me da igual,
os va a pedir en el momento de la matrícula el papelito del CEI. Si vais a hacer un estudio, claro, si vais a hacer una revisión sistemática, no, porque no os va a pedir el CEI. Pero si vais a hacer un estudio con pacientes, un estudio de campo, vais a tener que presentarlo, antes o después. ¿Eso para trabajadores del Sergas o yo soy farmacéutico, no tengo nada que ver con No, el tú si tema quieres ese? hacer tu tesis doctoral y vas a meter pacientes, vas a usar, ¿no?, tus datos de pacientes, te lo van a pedir de la universidad. Y si no te lo han pedido porque estás matriculado en un programa antiguo y te has cambiado estos últimos años a los programas modernos, va a llegar un momento, mismo en el momento en el que tú quieras entregar la tesis doctoral, que te van a reclamar ese documento. Y si no te lo reclaman, puede ser que tengas suerte, pero te digo que me ha pasado este año con un traumatólogo que llevaba eso, años con la tesis doctoral, que se había adaptado a los programas nuevos, y la suerte fue que lo tenía pedido, pero se lo pidieron el último día, y si no, no me la dejaban presentar la tesis. ¿Alguna cosa más? Mira, que os permisos a xerencia e demais, en que momento consideras que é necesario? A ver, yo con la gerencia, claro, yo el tema de la gerencia, eso tendréis que saberlo por las normativas que tenga vuestro centro. Yo tampoco no lo sé, no sé dónde trabajas. Hay centros que es verdad que en el momento en el que tú quieres saber, te exigen unos documentos. Aquí no te puedo decir exactamente. Sí que sé que, por ejemplo, en centros privados de Madrid, como el propio comité de ética está dentro del centro, ya es como un 2 por 1, ya hacen todo. Aquí, pues no te puedo decir cuándo lo tienes que entregar. Supuestamente, si es que te lo exigen, pues el primer día que hagas el protocolo, que tengas el protocolo, lo enviarás. No sé ahora mismo cómo está la norma. Aquí, una vez que tienes el CEI, haces la solicitud al gerente y a partir de ahí puedes empezar a recoger datos. Claro, a ver, cuando yo estaba no era así. Sí, Cuando yo yo empezó estaba- el año pasado, me parece. Cuando yo estaba, Que dejaron de dar permisos sin el CEI. claro, cuando yo estaba no era así. Cuando yo estaba, en el momento en el que tú acudías a la unidad de investigación a solicitar asesoría, te hacían un documento. Entonces, ese documento servía como autorización. Pues te lo enviaban a ti a tu sitio de trabajo. ¿Qué pasa? Ahora mismo yo, si Mila te dice que una vez que tienes el grado, pues será porque ella lo sabe. Sí, claro. Ahora bien. Lo primero es está claro. Bueno, Sí. ¿algo más por ahí?